Buenas tardes. La Cátedra de Turismo Sostenible les da la más cordial bienvenida a esta videoconferencia que tenemos el día de hoy sobre la asignatura Fundamentos de Gastronomía Costarricense. Y le damos el recibimiento a todas aquellas personas que nos acompañen a través de Internet, a través del blog de videoconferencias. Y el día de hoy, bueno, mi nombre es Susan Solís, la encargada de la Cátedra de Turismo Sostenible, y el día de hoy nos acompaña la tutora, licenciada Natalie Quiroz, que es el que les estará dando a ustedes el tema introductorio que tenemos el día de hoy. El objetivo de esta videoconferencia será, como lo tienen ustedes en su guía de estudio, conocer la cocina como fenómeno cultural a través de sus tres vertientes, eh, que están representadas por la cocina española, la francesa y la china, y que estas le van a permitir a ustedes como estudiantes valorar el aporte culinario de estas en el mundo gastronómico. Entonces, la metodología será la siguiente. La videoconferencia la hemos dividido en dos secciones. La primera, la licenciada Natalie Quiroz les va a dar la presentación del tema del capítulo 1 o el tema 1 y posteriormente daremos la segunda parte que va a ser la exposición de cómo está conformada la estrategia evaluativa del curso. Entonces, sin más preámbulo, le daremos el pase a la tutora Natalie Quiroz para que desarrolle el tema denominado la cocina como fenómeno cultural. Natalie. Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a esta videoconferencia. Para el día de hoy, como ya les indicamos, vamos a empezar con el capítulo 1 del libro de Marjorie Ross, Entre el comal y la olla, que se titula La cocina como fenómeno cultural. Para esto vamos a utilizar una presentación facilitada por la compañera Mildred Acuña Sosa de la Cátedra de Emprendedurismo y Turismo Sostenible. Para empezar con la presentación vamos a definir un poquito de qué es la cultura culinaria. Marjorie Ross en su libro nos dice que es un sistema de símbolos, expresiones de las estructuras más inconsistentes de cada pueblo, por medio del cual le otorgamos significado a nuestra propia experiencia alimenticia, tomando en cuenta costumbres en la mesa. En ese sentido, tenemos que considerar que la cultura culinaria está compuesta por diferentes elementos que conforman parte de lo que es en sí la cultura global de los pueblos, como es el caso de qué son los alimentos que se consumen, cómo se consumen, cuándo se consumen y, por ejemplo, cómo se preparan también. Por otra parte, tenemos lo que es los elementos que conforman en sí la cultura culinaria. Estos elementos están constituidos principalmente por lo que se considera comestible o no comestible. Por ejemplo, tenemos el caso de ciertos elementos o ciertos productos que en países como China o en otros diferentes latitudes han sido considerados como un alimento durante muchos años y que en Costa Rica, por ejemplo, pues no nos imaginamos comiendo ese tipo de productos. Otro de los elementos que conforman la cultura culinaria serían los rituales o tabúes que se desarrollan a través de ella. En ese caso serían, por ejemplo, la cuestión de los procedimientos a la hora de servir un alimento, cómo se prepara dicho alimento, o en el caso de los tabúes, bueno, cómo no se debe servir un alimento en específico o de que no es un alimento para una cultura y para otra sí. Eso haciendo referencia a esos dos principales puntos en este aspecto. Los otros aspectos serían lo que es la obtención de los alimentos y su almacenamiento, así como las nociones de las creencias sobre la nutrición. Eso de que nos dicen que, por ejemplo, bueno, estás sufriendo de alguna síntoma, qué sé yo, un dolor de estómago, entonces te dicen, bueno, consuma manzanilla, eso le hace bien. Esos pueden ser como un ejemplo de lo que son las creencias o nociones a través de, sobre la nutrición de los alimentos. Y la otra parte sería quién y cómo preparan los alimentos. Por ejemplo, en la cultura francesa es muy común que sean los hombres quienes estén metidos en la cocina preparando los productos, mientras que en otras culturas, como en la china o en la española, es muy común que esa tarea se le deje a lo que son las mujeres de la familia. De la misma forma, tenemos que lo que es la identidad cultural
es parte de la cultura, del perfil del pueblo. En ese sentido, el arte culinario se clasifica dentro del patrimonio cultural de los pueblos como un bien intangible o inmaterial, que comprende saberes, conocimientos antiguos, cuyo origen se pierde en la memoria de los pueblos, ya que implica ritos, prácticas, valores o símbolos que han pasado de un pueblo a otro o de generación a otra. En ese sentido, es importante valorar lo que son las técnicas de preparación de los alimentos, principalmente las comidas tradicionales, puesto que estas comidas, usualmente las recetas se pasan de los abuelos a las nuevas generaciones y así es como se van trascendiendo en el tiempo. Y, por ejemplo, bueno, se van presentando situaciones como es el caso del pozol hoy en día, que es un producto muy tradicional de nosotros que las nuevas generaciones no saben cómo preparar. Entonces, esa trascendencia de conocimiento de generación en generación se ha ido perdiendo. Igual, las nuevas generaciones saben qué es el producto, lo han consumido alguna vez, pero si nos ponemos a ver cómo lo preparan, esa es la parte de nuestra identidad que se ha ido perdiendo con lo que son la identidad cultural o el perfil cultural propio de la cocina. Por otra parte, tenemos que el arte culinario está compuesto por dos elementos fundamentales. Uno sería lo que es la preparación de los alimentos en sí, lo que serían las técnicas de cómo se cocina un cierto alimento, qué procedimiento se le va a dar para que llegue a ser un alimento o un platillo, en este caso puede ser tradicional, y el otro serían los rituales o la ceremonia del comer. En ese aspecto sería en sí, bueno, cómo se va a comer el platillo ya cuando se sirva en la mesa, cosas como que si ese platillo se come con las manos o si hay que usar algún tipo de utensilio o si normalmente se acompaña con algún otro alimento, qué sé yo, como una ensalada o en el caso de los gallos que son tradicionales las tortillas. Todo ese tipo de cosas forman lo que es parte del ritual o la ceremonia de comer. Por otra parte, tenemos los tres ejes transversales para analizar lo que es la cocina. El primero sería la función física o biológica, que es el efecto directo que tienen los alimentos en el cuerpo o en lo que consumimos. En este sentido, tenemos alimentos que pueden ser perjudiciales para nosotros en grandes cantidades, como están los que llegan a ser cancerígenos, o bien aquellos otros alimentos que nos ayudan a prevenir o curar algunas enfermedades. Bueno, está como el ejemplo que les ponía hace un rato de la manzanilla, por ejemplo, que es muy tradicional cuando hay dolores de estómago o cosas similares. Por otro lado está lo que es la vertiente psicológica. En la vertiente psicológica tenemos en sí lo que son los gustos a la hora de consumir algún alimento, que nos dan cierta preferencia por ese alimento, o también los gustos adquiridos, que se refiere principalmente a aquellos alimentos que consumimos en una primera vez y que nos resultan desagradables, pero con el paso del tiempo, cuando los vamos probando, pues le vamos agarrando el gusto en sí a lo que es ese alimento. Por otra parte, en la vertiente social se considera que lo que es la gastronomía o la cocina de un pueblo forma parte de su perfil social. En ese sentido, podemos identificar a una sociedad solo mencionando pues algunos de los productos que consumen. Por ejemplo, al hablar de pizza, pues hacemos referencia inmediatamente a lo que es la cultura italiana, o al hablar de, por ejemplo, lo que es el cantonés o el mismo chop suey, pues inmediatamente viene a nuestra mente lo que es la cultura china, por ejemplo. Asimismo, como podemos ver en la diapositiva, tenemos que la cocina se estudia desde dos enfoques principalmente. El primero es el gastronómico, donde se ve la evolución de las costumbres de la mesa y sus raíces sociales. Eso sería, como hemos venido mencionando, lo que es las tradiciones que se desarrollan alrededor de lo que son los alimentos y los tiempos de comidas de cada cultura. Y el arte culinario, que ya sería propiamente lo que se refiere a la preparación de los alimentos para ponerlos en su punto. Las técnicas de cocción, las salsas, que si se utilizan especias o algún tipo de símbolo que represente este tipo de alimento. Asimismo, tenemos que, bueno,
Para ejemplarizar el fenómeno de la cocina como parte de la cultura de los pueblos, vamos a mencionar algunos aspectos generales de lo que son la cocina china, la española y la francesa. Para empezar con la cocina china, pues tenemos que la acción de inventar recetas, de escribir o simplemente dedicarse a lo que es la cocina ha sido de gran relevancia para esta cultura, tanto así que ha sido comparado con de aquellas personas que se dedican a la filosofía o a la política. También tenemos que en las dinastías importantes como la Shang y la Zhou del este de China, pues la alimentación siempre ha ocupado un lugar bastante importante, al punto de que algunos ejemplos de su importancia sería que manejaban grupos de hasta 100, 200 personas para alimentar grupos pequeños de personas. Eso se debe a que la cocina siempre ha sido considerada como un arte y se da muy fuertemente lo que es la especialización de platillos. Por ejemplo, en estas culturas usted puede tener hasta 100 personas, o bueno, podía tener en esa época hasta 100 personas que se especializaban única y exclusivamente en la preparación de salsas o de una salsa en específico. Otras 100 personas totalmente diferentes que se dedicaban a lo que era la preparación de mariscos y así sucesivamente. Entonces se ve en sí lo que es el peso de la cocina para estas culturas. Por otra parte estaba, en la China se considera que el médico o el encargado de mantener la salud de los pueblos es principalmente los cocineros, debido a que ellos buscan el equilibrio entre las especias, entre las hierbas y entre los diferentes productos, ya sea para mantener la salud de las personas. Además de que siempre ha presentado un refinamiento en lo que es la presentación e incluso los instrumentos. Por ejemplo, en la China, lo que es el uso de los palillos chinos ha sido trascendental. Incluso se dice que cuando ellos empezaron a usar los palillos chinos, en el occidente todavía estábamos comiendo con las manos, como por poner un ejemplo. Además se dice que en la China, las cuestiones como el clima o los relieves abruptos que tenía en la zona, pues les ayudaron a convertirse en economistas, puesto que les ayudaban a identificar cuáles eran los productos que realmente les iban a suministrar los nutrientes que necesitaban sus familias y tenían que buscar igual técnicas que les permitieran cocinarlos. Fue cuando empezaron a desarrollar las porciones pequeñas y los métodos de cocción cortos. Por otra parte, tenemos que también lo que es la imaginación y la abundancia ha sido bastante importante en el desarrollo de la cocina de estos pueblos y que ha sido siempre de gran relevancia lo que es la escogencia de los ingredientes para desarrollar buenos platillos. Se considera que no se puede tener un buen platillo o una buena receta si no se tienen los ingredientes adecuados. Además de que en la cultura china se utilizan los 5 sentidos para lo que es la preparación de los alimentos, así como para definir las porciones, el equilibrio y la armonía de los mismos. Tenemos también que existen características muy específicas de lo que es la mesa de la cocina de la cultura china. Y entre ellas podemos identificar aspectos sobre los banquetes propiamente, las comidas formales y las comidas informales. En las comidas formales tenemos que normalmente los platos que se sirven, o bueno, en una comida formal se sirven una gran variedad de platos. Normalmente llegan a ser de 12 a 14 platos diferentes. Y cada uno de ellos tiene un estricto orden de aparición o al momento de servirse en la mesa. Además, usualmente se caracterizan por el uso de viandas, donde se presentan los platos, ya sean juntos o separados. Las viandas vienen a ser un tipo de recipiente, como una bandeja o algo similar, donde se presentan los alimentos. Además, existe la conjugación de colores, puesto que se busca una armonía bastante completa entre lo que es el producto en sí que se está sirviendo, el color del producto y el material en el que se sirve. Entre las comidas menos formales tenemos que en la China, principalmente en el sector norte, se caracterizan por el consumo de trigos y en el sector sur por el consumo de arroz propiamente. Además de que se alternan los 5 sabores que se tienen para lo que es la producción de alimentos. Estos 5 sabores
serían los productos amargos, los ácidos, los dulces, los picantes y los salados. Y igual, tanto en las comidas formales como en las informales se mantiene la armonía, tanto en la presentación como en el sabor y el olor de los diferentes platillos. En la cocina china se pueden diferenciar 5 tipos de cocinas regionales. Estos 5 tipos serían la cantonesa, la pequinés, la Sichuan, la escuela Wang y la escuela Fujian. Eso con respecto a lo que es la cocina china. En relación a la cocina francesa, tenemos que, los recetarios franceses han sido publicados desde la Edad Media y sus siglos siguientes, lo que tiene una gran trascendencia. Sin embargo, se dio un estancamiento bastante importante en lo que fue la primera mitad del siglo XV, debido a que se introdujo la cocina italiana. Se introdujo la cocina italiana dentro de lo que fue la cocina francesa. Esto se dio debido a que al introducir la cocina italiana, pues se dio un boom en lo que fue la cultura francesa y se empezaron a buscar más elementos de la cocina italiana que los propios que se tenían en la época. Eso fue un estancamiento pues bastante considerable. Sin embargo, con el pasar del tiempo, en la segunda mitad del siglo XVII, se dio un renacimiento de la cocina francesa, donde cocineros como Larenne y Auguste Escoffier procuraron retomar los productos tradicionales de la cocina francesa e ir volviendo a sus raíces, dejando un poquito más de lado la cocina italiana e incentivando nuevamente lo que eran sus productos y platillos tradicionales. Aparte de eso, o como una secuela de este movimiento, pues se dio que durante la Revolución Francesa, los cocineros de los palacios o de la burguesía empezaron a establecer diferentes restaurantes de alta calidad para ir incentivando lo que era el retorno a la cocina francesa como tal. Esta cocina, al igual que la china, se caracteriza por lo que es el frescor y la calidad de los ingredientes que se utilizan, al igual que los chinos consideran que un buen platillo no se puede desarrollar si no se tienen buenos ingredientes. Y por otra parte, pues está el profesionalismo de los chefs o el personal de cocina, que ha sido uno de los elementos que ha brillado en la cocina francesa, al punto de que el término chef es usado ahora mundialmente para referirse a los cocineros. Entre las características distintivas de la cocina francesa, tenemos que entre su ritual diario o lo que es las comidas de cada día, se emplea un desayuno ligero, normalmente compuesto por café, pan, mantequilla o algunos croissants. El almuerzo es la comida principal. Normalmente está compuesta por una entrada, un plato principal, un postre y normalmente el pan fresco. Y la cena, que normalmente pues se acompaña de una sopa o una carne en salsa, normalmente mucho más sencilla que los demás platillos. A nivel de restaurante, la cocina francesa sí tiene la característica de que se utilizan platos más elaborados, con recetas complejas. Normalmente son platillos que trascienden o que han trascendido durante varios siglos, con la mezcla de la invención de nuevas salsas o recetas que se van acompañando estos platillos tradicionales. Al igual que la cocina china, con la cocina francesa podemos distinguir diferentes escuelas. Entre ellas están la Provenza, la Bretaña, la Normandía, la Champaña, la Turena, la isla de Francia, que es encabezada por París. También está la Alsacia y Lorena, la Borgoña y la Burdeos. Por otra parte, lo que es la cocina española, en este caso la cocina española, pues se tienen recetas que han sido comunes en toda España en general. Normalmente están conformadas por ingredientes como el pan, la carne, los mariscos, que son productos esenciales, así como el aceite de oliva, el ajo y el perejil. Entre la trayectoria de salsas que tiene la cocina española, se tiene la salsa garum, que es proveniente de la cocina romana, esta salsa consiste en dejar reposar aceite, vino y vinagre con agua y algunos entrañas de pescado. Es una de las pocas salsas
o bueno, de las desconocidas salsas de España, puesto que en algunos casos se les reclama o se les hace el llamado a la atención de que España tiene pocas salsas, pero en realidad es que son poco conocidas. Sin embargo, una de las más famosas es la mayonesa, que en realidad su nombre es mahonesa, principalmente por la ciudad de Mahón, de España, que fue donde fue inventada la salsa. Y otro producto característico de la cocina española es en sí el azafrán, que es un vocablo árabe que significa amarillo, que es el encargado de dar color principalmente a lo que son los productos de la cocina española. Esta cocina se caracteriza por usar productos frescos, normalmente de producción local, y por preparaciones sencillas. A diferencia de las otras dos cocinas que vimos, que es la china y la francesa, a los españoles les gusta comer copiosamente o en porciones más grandes. Normalmente sus porciones son un poquito más abundantes que las que se manejan en la cocina francesa y la china. Y son abundantes los productos de la tierra y el mar, tanto a nivel de mariscos como la producción de vegetales y frutas en sus productos. Una de las sopas más famosas de la cocina española es el gazpacho, que significa residuo en sí la palabra. Esta sopa está elaborada con ajos, con migas de pan, trozos de vegetales desmenuzados y sobrantes de la comida anterior, de ahí su nombre que sea residuo. Además, bueno, es una de las comidas, o además de todas las comidas españolas, pues se tiene la costumbre de que sean acompañadas con abundante pan. Entre las características ya específicas, tenemos que entre el ritual diario de la cocina española se trabaja con un desayuno ligero, muy parecido al que consumimos aquí, bueno, en aspectos como el café o el chocolate, pan con mantequilla. En algunas regiones incluso pueden incluir churros, dependiendo de la cocina que predomine en el lugar. A la hora del almuerzo normalmente trabajan con una entrada, un plato principal y un postre o un espresso o un café expreso. Y la cena, que sería el platillo más importante para los españoles, igual normalmente trabajan con una entrada, un plato principal, un postre y un café expreso, que no puede faltar. Como una característica peculiar de la cocina española, trabajan o consumen muchos entremeses. Ellos normalmente acompañan sus entremeses o sus bocadillos o tapas, que es el término que ellos utilizan, con vinos y algunos otros licores. Ya para ir terminando la presentación, en la cocina española tenemos igual diferentes regiones o escuelas de cocina que se trabajan y entre las cuales tenemos lo que es la Vizcaya, la Andalucía, la Galicia, la Extremadura, la Castilla, la Cataluña, la Valencia y la Aragón. Ahora pasamos a lo que es la sesión de preguntas. Bueno, le agradecemos a la compañera Natalie Quiroz este excelente recorrido que nos ha llevado el día de hoy, principalmente por las tres vertientes, como lo mencionó ella, de la cocina costarricense, como ha sido la china, como ha sido la francesa y la española. Sin duda alguna, como lo indica el objetivo de este tema, esta información que desarrolla la autora Marjorie Ross le permitirá a ustedes como estudiantes hacer ese análisis, esa reflexión de cuáles son esos alimentos que cotidianamente se comen o se consumen en su familia y que tiene todo un bagaje cultural de los cuales muchas veces desconocemos y no le damos ese valor. Entonces, esa es nuestra meta en el curso y principalmente también le hacemos extensiva la invitación para que ustedes como estudiantes le den una profunda lectura a este tema, ya que será de importante material para poder ir desarrollando las tareas que tenemos planificadas en la asignatura. A continuación, de igual forma, quisiera darles un anuncio que como un aporte complementario, si ustedes desean obtener la presentación que
hemos tenido el día de hoy, lo pueden hacer a través de nuestra página, la página de la Cátedra de Turismo Sostenible. En la sección de los materiales, ahí va a poder ustedes observar esta presentación. De igual forma, el curso tiene un apoyo por la plataforma Moodle, en donde ustedes también pueden observar la presentación con más detalle. Entonces, pasamos a la segunda parte de la videoconferencia y sería la explicación de la conformación evaluativa de este curso. Y de igual forma le daremos el pase a la compañera Natalie Quiroz. Natalie. Bueno, la evaluación de este curso tiene 6 actividades principales. Normalmente está conformado por 2 tareas y 2 exámenes. Para la tarea 1 lo que tienen que hacer, o la primera parte de la tarea 1 sería la revisión del documental, por qué McDonald's quebró en Bolivia. En esa primera parte sería observar el documental y analizar las preguntas que tienen en la guía de estudio. La segunda parte de la tarea 1 sería un trabajo de campo, donde se les solicita que identifiquen 3 productos, de preferencia de una panadería de su comunidad, y que nos puedan facilitar una descripción de estos productos según lo que se establece en el capítulo 2 del libro Entre el comal y la olla de Marjorie Ross, identificando un poquito lo que ha sido los orígenes de esos productos y por qué los consumen en sus comunidades. Esa sería la tarea 1. Después de la tarea 1 tenemos lo que es el primer examen, que bueno, se estaría llevando a cabo el 12 de octubre, según lo que indica el instructivo de información de matrícula. Lo que es la tarea 2 propiamente sería completar un cuadro comparativo con las características de la cocina de Guanacaste, Punta Arenas y Limón. Además de estas 2 tareas y el primer examen, este curso se está introduciendo lo que es un proyecto de investigación optativo. Para los estudiantes que quieran hacer este proyecto, pues lo que pasaría es que no tendrían que hacer el segundo examen ordinario, o si bien no quieren hacer el proyecto, pues pueden presentarse, como lo indica el instructivo, en las fechas correspondientes a realizar el segundo examen ordinario. Este proyecto de investigación consistiría en buscar 3 platillos autóctonos de sus comunidades y indagar un poco sobre su origen, cuáles son los ingredientes, cuál es la preparación, cómo se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, si ha cambiado en algún momento sus ingredientes o algo por el estilo, y preparar un video donde se documente toda esta información. La tarea en sí sería enviar el video como tal, donde se presenten tanto los platillos como los procedimientos de su preparación y un poquito de su historia. Esa sería una primera parte de esa tarea. Esa primera parte tendría que entregarse, como podemos ver en la diapositiva, el 15 de noviembre, bueno, a más tardar el 15 de noviembre. La segunda parte de este proyecto de investigación es presentarse a una videoconferencia similar a la que estamos desarrollando en este momento y exponerle a los compañeros que se presenten en esa videoconferencia pues cuál fue el platillo, los 3 platillos que ustedes escogieron, y comentar un poquito sobre la preparación de los mismos y cómo se desarrolló. Esa segunda parte se estaría desarrollando el 8 de noviembre, sin embargo, ocuparíamos que confirmen asistencia. Esa confirmación de asistencia tendría que ser a más tardar el 24 de octubre para nosotros poder determinar en qué centros habría que habilitar lo que es la videoconferencia y cuántos estudiantes estarían participando. Bueno, aparte del proyecto, ya tendrían el segundo examen, que sería igual presentarse en el centro universitario respectivo a realizar el examen como lo indica el instructivo, y la última opción de evaluación ya sería el examen de reposición, que podrían hacerlo tanto los estudiantes que hagan el examen como aquellos que hagan el proyecto, pero que por alguna razón el promedio no les dé para pasar. Entonces podrían presentarse a hacer el examen de reposición, que ya se estaría desarrollando en el 2015. Bueno, le agradecemos a la compañera Natalie por la explicación
de la estrategia evaluativa. Sí quería hacer por lo menos hincapié a algunos aspectos que tenemos, que comentaba la compañera Natalie, y es específicamente con respecto a la tarea 1, donde ustedes deben de observar este documental, por qué quebró la McDonald's en Bolivia. Y como la palabra lo dice ahí al inicio, pueden, cuando ustedes ingresen al canal de YouTube, que es donde ustedes van a bajar este documental, pueden encontrar diferentes opciones. La idea es que ustedes se orienten en la búsqueda del documental específicamente. Y por otra parte, las tareas se han establecido con el objetivo, como ustedes pueden observar, que retomemos lo que la autora Marjorie Ross nos retroalimenta con su estudio, con su investigación, que pasemos de lo teórico a la práctica. Y en esta primera tarea lo que se va a hacer es como analizar el elemento identitario que representan los diferentes ingredientes, los alimentos que tienen las diversas culturas. Y en este caso particular, la primera tarea, vamos a ver un contexto del tema ante la globalización, específicamente en un país con un gran arraigo cultural como es Bolivia. Por otra parte, después de hacer nosotros ese recorrido, visitar y conocer la experiencia de este país suramericano, los enviamos a ustedes, a sus comunidades, para que hagan su trabajo de campo. Esperamos de igual forma que lo puedan disfrutar y que nos puedan enviar hallazgos interesantes que están en su cotidianidad, pero que con este curso queremos darle ese valor tan importante. Y con respecto a el trabajo de investigación, que es optativo, de igual forma la compañera menciona que se sugiere hacer un video, pero comprendemos un poco pues como las características y cualidades y el expertise que se debe tener para la elaboración del video. De igual forma, en la orientación del curso se indica que pueden ser a través de un PowerPoint, que ustedes hagan representaciones de fotografías y demás, que nos puedan enviar su proyecto de investigación. Y el último detallito sería que por favor presten atención a las rúbricas que hemos ubicado al final de la orientación del curso. Ahí vienen todos los pasos y los criterios que son de gran orientación, tanto ustedes como estudiantes, como los tutores o el tutor que va a estar a cargo de calificar su trabajo. Entonces es una forma de homologar la calificación. Entonces, teniendo como este último detalle, hacemos pues el cierre de esta videoconferencia, no sin antes invitarlas a que nos visiten y seguir la interacción con la profesora, la tutora Natalie Quiroz, quien está a cargo del PAD a través del Moodle, este espacio que tenemos, que de forma virtual ustedes pueden, pues si necesitan ampliar un poco más esta información, la pueden contactar y pueden retroalimentarse, no solamente con la tutora Natalie, sino también con sus compañeros, que tenemos ese espacio para consultas académicas, pero también para el intercambio de conocimiento entre los estudiantes del grupo. Entonces, no quisiera dejar de terminar la videoconferencia sin agradecerle de nuevo a la tutora Natalie, que nos acompañó el día de hoy y que también está, por lo menos en esta sección nos estuvo acompañando, que posteriormente en las otras videoconferencias estará a cargo del tutor Fernando Campos. Y sin más preámbulo, entonces esperamos y les deseamos éxitos en este curso y que lo puedan disfrutar con gran placentero, como nosotros estamos deseando y lo hemos tratado de planificar el curso. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.